funciona esto, no se oye, ¿verdad? David, el tema del micro, pues se oye, ¿va bien? ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo soy Teresa Prats y soy la responsable de formación de Izquierda Unida Dos Hermanas. Hoy queremos hablar aquí de políticas alternativas y democracia, pensando en los ayuntamientos, en nuestros ayuntamientos, como motores del cambio social. Nuestra intención es que estas jornadas sean un llamamiento de atención hacia todas y todas nosotras, que nos situemos y que sobre todo nos empoderemos de cara a las próximas elecciones municipales. Desde Izquierda Unida Dos Hermanas se ha querido hacer algo diferente, complicado y en algunos momentos casi irrealizable. Pero es que nos sentimos con fuerza, con capacidad de dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía. Una fuerza capaz de respetar los intereses de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. Y sobre todo una fuerza capaz de hacer propuestas y llevarlas a cabo. Porque tenemos, y siempre lo hemos tenido, un programa. Y además sabemos ponerlo en práctica. Y esto no es algo fantasioso o de ciencia ficción. Esto está siendo un éxito en muchos rincones de nuestra geografía. Porque sabemos gobernar. Y queremos mostrar nuestra capacidad de hacer confluencia con la ciudadanía. Hemos querido estructurar el día de hoy en 5 grandes bloques, como lo tenéis en el programa. Tenemos el bloque de economía, urbanismo, feminismo, participación y comunicación. La presentación de la jornada la va a realizar Inmaculada Nieto, Inma Nieto, que es politóloga por la Universidad de Granada, máster en gestión pública y diputada de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, y es la responsable de política institucional de la Coordinadora Andaluza de Izquierda Unida. Bueno, antes de terminar, quiero agradecer el trabajo de todos y todas las compañeras que han hecho que esto sea posible, con muchísimo esfuerzo. Llegar hasta aquí ya está un triunfo, pero además estoy segura de que las jornadas van a ser todo un éxito. Gracias a toda la organización. Y sin más, doy las gracias a vosotros y a vosotras también por venir hoy a acompañarnos aquí, en este día especial para nosotros. Y os dejo con Inmaculada Nieto, que es la moderadora de la primera mesa. Las mesas van a ir estructuradas con distintos ponentes que tienen un tiempo para exponer lo que nos quieran contar. Y luego hay un turno de preguntas que la vamos a hacer por escrito. Quien quiera preguntar, pues levanta la mano y se la atiende con una cartulina al compañero Fernando. O también lo podéis hacer a través de Twitter por la cuenta de Izquierda Unida Dos Hermanas. ¿Vale? Si es a través de cartulina aquí física, pues Fernando se lo entrega a la moderadora en este caso o al moderador cuando lo sea. ¿Vale? Y ya Inmaculada os va a presentar a los distintos ponentes de la primera mesa. Muchas gracias. No lo tocamos más. Buenos días, compañeras, compañeros. En primer lugar, trasladaros un saludo cariñoso de la Coordinadora Andaluza, agradeceros la invitación y daros la enhorabuena por el esfuerzo y por el trabajazo, que una jornada de estas características tiene muchas puntadas y la verdad es que ya, como decía la compañera, ya es un éxito en sí mismo que nos encontremos y luego el mucho provecho que seguro que vamos a sacar a las reflexiones que vamos a intercambiar a lo largo del día y a lo que nos van a trasladar las distintas personas que nos acompañan en las mesas. Que verdad que es que toda la política acaba teniendo una necesidad de fijarse físicamente en un espacio y el espacio que todos y todas compartimos, que mejor se residencia y en el que mejor se puede diferir lo bueno y lo malo de las decisiones políticas es el municipio. Su diseño urbanístico, las políticas de distribución económica que se ponen en marcha desde los ayuntamientos, las estrategias de políticas públicas, el anclaje de las decisiones de otras administraciones en el ámbito de lo local es fundamental para la calidad de vida de la gente, para sus condiciones de trabajo, también para las de convivencia y por eso reflexionar sobre todo ello, incorporarlo al acervo de lo que ya es una dilatada experiencia nuestra en el ámbito municipalista, adaptarnos a las nuevas fórmulas, es siempre una expectativa realmente formidable. Así que os agradecemos muchísimo la iniciativa
y vamos a sacar provecho de esta jornada. Con ese ánimo la han preparado los compañeros y compañeras de Dos Hermanas y con ese ánimo también vamos a aprovecharla todos y todas. Os voy a presentar, aunque no hace falta, pero bueno, por cumplir la liturgia de estos espacios, os voy a presentar a quienes están en esta mesa y que van a ser los protagonistas de la misma. Os lo voy a hacer en el orden en el que van a intervenir. En primer lugar está la compañera Manuela Pruna, de Nueva Izquierda Verde Andaluza, lo he dicho bien, ¿verdad? Ella es compañera del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía y va a ser la primera que va a trasladaros las impresiones que tiene previstas, además con un PowerPoint. Ahora nos cambiaremos de sitio para que todo sea un poco más cómodo para ella. También está en la mesa, como veis, el compañero Carlos Sánchez Mato, concejal de Izquierda Unida de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, y tenemos a la compañera Sol Sánchez, que es portavoz de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, la mesa es excelente y vamos a escuchar y a aprender mucho a través de las intervenciones de ellas y de Carlos. Nos cambiamos, Manoli, de sitio y le damos a tu intervención. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues ya me ha presentado la compañera, soy Manuela Pruna, concejala de Nueva Izquierda Verde Andaluza en el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. En representación de mi equipo de gobierno y en el mío propio, agradecer que hayan contado conmigo en estas primeras jornadas para poder mostrar una pequeña parte del trabajo que realizamos en nuestro pueblo. Fuentes de Andalucía es un pequeño pueblo de unos 7.200 habitantes, situado en la campiña sevillana, por si no lo conocen, y desde el 2007 está gobernado por Nueva Izquierda Verde Andaluza. Desde el 2007 se ganaron las elecciones por mayoría absoluta y después volvimos en 2015, donde ya empecé a formar parte. También se ganaron por mayoría absoluta y con un nuevo alcalde, Francisco Martínez Galán, a la cabeza. NIVA siempre ha llevado por bandera en sus programas electorales la educación entre sus prioridades, los servicios sociales y la remunicipalización de los servicios. En el tema de economía, estamos con una hacienda saneada, transparente, que es la garantía de avance en todos nuestros objetivos. Contamos con unos presupuestos muy participativos, haciendo que el presupuesto se convierta en un instrumento al servicio del ciudadano. En estos últimos años hemos conseguido eliminar toda la deuda que tenemos con las entidades financieras y me enorgullece decir que a fecha de hoy nuestra deuda con la banca es de 0 euros. Tenemos una política fiscal progresiva porque estamos convencidos de que si pagamos todos, pagamos menos. En primer lugar, en uno de los primeros puntos de nuestro programa electoral del 2015, nos pusimos como objetivo principal la remunicipalización del servicio de agua. Cosa bastante difícil, pero estamos en ello. El servicio de agua en Fuentes de Andalucía fue un otorgamiento concesional por el que se adjudicó a la empresa FCC Aqualia cuando gobernaba el PSOE por el año 2001 y fue una concesión de 25 años. Entonces nosotros no estamos dispuestos a esperar hasta el 2026 para que vuelva a ser un servicio público. Cuando NIVA llegó al gobierno, tomó la clara decisión de hacerse de nuevo con la rienda de este servicio, porque entendíamos que sobraban los motivos. En primer lugar, lo que hicimos es estudiar el cumplimiento de lo contemplado en el pliego de condiciones y en el que nos dimos cuenta de que aparecían una multitud de incumplimientos. En primer lugar, hay un detalle que se contempla, que es el concepto de equilibrio financiero, gracias al cual el concesionario se asegura siempre el beneficio de la actividad, anulando el concepto de riesgo y ventura de cualquier actividad empresarial. Lo curioso de este asunto es que el contrato está puesto de tal manera que la empresa adjudicataria nunca pierde.
Hay una paradoja muy curiosa que en todas las campañas que hay de ahorro del consumo de agua, cuanto más ahorren los ciudadanos, más le cuesta al ayuntamiento, por lo que repercute otra vez en los ciudadanos y es una coletilla que le debería de costar a la empresa, porque si ahorran agua, menos consumo, menos ingresos que deberían de tener. Y al final, ¿qué va? Al final la que sale perdiendo es el ayuntamiento y por ende los ciudadanos. Además, esta empresa no ha entregado al ayuntamiento toda la documentación necesaria que soporte los datos globales que manifiesta en sus informes de equilibrio económico-financiero, y anualmente Aqualia debería presentar también al ayuntamiento un informe de previsiones deficitarias del año en curso y unas previsiones de gastos e ingresos del año siguiente. En ningún momento presenta balances definitivos de ninguno de los años, de forma que el ayuntamiento no puede valorar detalladamente los balances definitivos del coste de servicio. Es imposible. También resulta un poco descarado y alarmante el tema de las inversiones de mejoras en las infraestructuras. El ayuntamiento no conoce tales inversiones, ni mucho menos el coste ni las justificaciones. En este momento, y para conocer más al detalle todos los incumplimientos que se están llevando a cabo, lo que nos hemos puesto es llevar a cabo una auditoría. Se han mantenido reuniones con la empresa y estamos en el punto de o negociamos o vamos a los tribunales en base a tales incumplimientos. Nosotros estamos convencidos de nuestro objetivo y lo vamos a conseguir. Sabemos que es una lucha dura con esta empresa, pero estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Ese es uno de los puntos que estamos ahora también. Después, otro tema importante que hemos empezado a abordar en el 2017 es el tema de la pobreza energética, que también lo traigo aquí para contaros un poquillo lo que estamos haciendo. El año pasado empezamos a raíz de una moción que llevamos a pleno en enero, propuesta por Izquierda Unida, se tomaron una serie de acuerdos que empezamos a trabajar en este asunto. Por el septiembre del mismo año se elaboró un estudio con el nombre de El impacto de la pobreza energética e hidrovulnerabilidad en la localidad de Fuentes de Andalucía, diagnóstico inicial para el diseño de políticas públicas locales en defensa de los derechos sociales. En dicho estudio se analiza de manera exhaustiva las condiciones socioeconómicas de la población y se realiza un cuestionario a pie de campo del que podemos sacar muchas conclusiones. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía continúa con su compromiso de lucha contra la pobreza energética, así como en su propósito por desarrollar planes, líneas de acción y medidas para ayudar a los fontaniegos en el mejor uso de la energía y, por ende, su economía doméstica. Desde el Ayuntamiento queremos avanzar en el desarrollo de políticas que permitan consolidar el derecho a una vivienda digna como forma más eficaz de aumentar la cohesión social y reducir las desigualdades en nuestra localidad. En términos generales, a partir de los resultados ofrecidos por dicha encuesta, se hicieron 327 entrevistas de campo desarrolladas en el término municipal. Se concluye en la primera aproximación a la caracterización de la pobreza energética que el 8,73% de la población fontaniega encuestada sufre alguno de los aspectos vinculados a la pobreza energética. El 44% de los fontaniegos encuestados aportan entre el 15 y el 20% de sus ingresos mensuales para el pago de sus facturas, y que entre el 85% de los encuestados tienen dificultad entre media y alta para afrontar los gastos de su vivienda. Es por ello que desde el Ayuntamiento hemos creado un punto de información al consumidor vulnerable, desde donde se le dan las pautas necesarias para que el consumidor pueda mejorar su contratación energética. La energía es un bien esencial, un suministro vital y, como tal, es un derecho de todos los ciudadanos. Otro de los proyectos que estamos llevando a cabo ahora mismo, esto lo tenemos ahora mismo porque estamos con la construcción de un tanatorio municipal. Entonces, en base a esto, estamos dándole una vuelta a un nuevo enfoque a los servicios funerarios en nuestro pueblo. Este es un tema novedoso y traigo también a contároslo. En la línea de seguir profundizando en esas políticas públicas, garantizando un mayor y mejor estado del bienestar y cohesión social, el Ayuntamiento de Fuentes pone en práctica
Una propuesta ciertamente novedosa y llamativa, pero impregnada de un análisis profundo y de un convencimiento madurado, de que los entierros y la despedida de nuestros seres queridos se pueden y se deben garantizar de manera gratuita o casi gratuita desde las administraciones públicas. Desde la consideración del servicio público y obligatorio, el objetivo no es otro que propiciar un entierro digno, barato, cuando no gratis, y respetuoso con el conjunto de los ciudadanos. Todo ello bajo unas condiciones y requisitos mínimos que hagan posible la viabilidad de dicho servicio. Por ello, desde la entidad local se han venido indagando fórmulas que permitan y hagan posible viable entierros a bajo coste o gratuitos. En este sentido, se han analizado primero la gestión directa de todos los servicios funcionarios desde lo público, el acuerdo entre las aseguradoras para rebajar sustancialmente los precios de las pólizas o una combinación entre todas ellas. Se ha hecho un estudio económico de lo que le costaría al ayuntamiento si nos encargamos de este servicio y hemos venido a detallar de manera pormenorizada lo que le costaría al ayuntamiento, y en este estudio hemos hecho unos cálculos. En Fuentes existe una media de unos 75 fallecimientos al año. Se considera en torno a unos 4.000 los ciudadanos que tienen cobertura mediante póliza de deceso con aseguradora, y que se constata que en el pueblo intervienen en esta prestación de servicios funerarios un total de unas 6 aseguradoras. Como he dicho antes, el ayuntamiento ha comenzado la construcción con fondos públicos de un tanatorio, con 2 salas de duelo y con posibilidad de instalación del crematorio. En base a todo esto, se considera interesante avanzar en dos propuestas. Primero, negociar con las aseguradoras una rebaja sustancial en las pólizas de deceso de todos aquellos ciudadanos que no opten por el contrato puntual de servicios de entierro. Y otra segunda opción, negociar con funerarias con convenio de prestación de servicios con coberturas normalizadas y mínimas. Aquí aparece detallado lo que hemos hecho del coste de lo que saldría un entierro, y lo que hacemos es intentar ver si es viable que el ayuntamiento asuma ese coste. Nosotros creemos que es viable, que podemos hacerlo. Puede ser renegociado con las funerarias también, parte de ello, y finalmente podríamos ver que creemos y estamos convencidos de que es un servicio viable y que se puede gestionar desde lo público. Servicio de recogida de basura. Estamos también en la remunicipalización de este servicio. La empresa concesionaria lleva ya 40 años con este servicio. Entonces, tras la expiración de los sucesivos contratos y el máximo de prórrogas posible, también le queremos dar una vuelta a este servicio y hacerlo público. Nosotros apostamos por lo público, a muerte. Entonces, hemos visto necesario realizar un análisis de la situación en la que se encuentra este servicio. Analizando los datos y tras un somero estudio de los costes reales que pudieran derivarse de la prestación de este tipo de servicios por empresas privadas, podemos llegar a la conclusión de que existe un margen suficiente para abordar la remunicipalización de este servicio. Volver a hacer público este servicio por parte del ayuntamiento conllevaría la contratación de al menos 3 empleados, la adquisición de un vehículo basculante y otra serie de gastos. Hecha dicha inversión, el ayuntamiento podría asumir perfectamente el resto de trabajos que vienen siendo privatizados, como recogida y traslado de inerte, de enseres al punto limpio a la planta de RC de la mancomunada y limpieza de contenedores. La remunicipalización de este servicio significa una gestión más ventajosa para el municipio, con márgenes económicos con beneficios y la creación de empleo. Y me voy a lo que tenemos más actual ahora mismo, ¿vale? Que es el plan de concertación educativa. El plan de concertación educativa ha sido elaborado desde la Delegación de Educación, que la lleva directamente el alcalde, es el que
se ha pegado el trabajazo de elaborar este plan, que empezó por el mes de octubre, noviembre del 2017, si mal no recuerdo, y por si alguien no lo sabe de qué se trata, la concertación. La concertación es un modelo de gestión municipal que busca marcar las directrices a seguir para la adjudicación de subvenciones, atendiendo a las necesidades y deficiencias del área educativa. Tiene por objeto el trabajo en red de las distintas entidades educativas y favorecer el cumplimiento de los programas basándose en el acuerdo entre iguales. ¿Qué tiene de bueno la concertación? Desde la gestión, pues, nos permite mayor eficacia y eficiencia a la hora de gestionar las subvenciones. Después, un mayor cumplimiento en los objetivos y mayor eficacia en la asignación de los recursos públicos. Este plan de concertación se divide en 5 ejes fundamentales, en el que está el plan de instalaciones e infraestructuras, material y ayudas técnicas, información, asesoramiento y formación, proyectos y actividades, apoyo educativo de personal técnico. Entre los que quiero destacar el 1 y el 5, tanto por su cuantía económica como por la importancia que tienen. Aunque he puesto también aquí lo que forma parte del programa educativo, que muchos los conoceréis porque dentro de este programa están pequeños programas que vienen subvencionados en parte por Diputación, pero me gustaría también hacer un pequeño apunte a que la mayoría de estos programas son en realidad financiados íntegramente por el ayuntamiento. Por ejemplo, el programa de absentismo escolar, nosotros hemos sufrido creo que desde el 2010 un descenso de las subvenciones. Han ido en detrimento de, por ejemplo, el absentismo escolar. En nuestro pueblo teníamos 12.000 euros por el año 2010, creo que era, y hasta hoy, que para el 2018 creo que tenemos 0. Dejan de subvencionarnos el programa de absentismo escolar. Y no por ello nosotros nos vamos a dejar de prestar el servicio. El programa de absentismo escolar seguirá funcionando en Fuentes de Andalucía y será 100% financiado por el ayuntamiento, pero no por eso vamos a dejar de prestarlo. En Fuentes podemos decir que ahora mismo absentismo escolar se ha conseguido, hay 0, vamos. Entonces, eso es lo que me gustaría apuntar de estos programas, que como veis hay un montón, y subvencionados poquito nos lo están quitando todo lo recae sobre el ayuntamiento. Entonces, como yéndome a hacer hincapié en los ejes fundamentales de los que se divide en este programa, el eje 1, que era el plan de infraestructura y de instalaciones. También voy a meter ahí la pincelada a la Junta de Andalucía porque está dejando en manos de los ayuntamientos competencias que no nos corresponden. Pero como he dicho antes, la política de IVA, la columna vertebral es la educación. Nosotros apostamos por la educación y vamos a seguir haciéndolo hasta que nos dejen. Desde el año 2007, el alcalde era delegado de educación. Empezó ya con la lucha con las infraestructuras en nuestro pueblo, porque hace más de 15 años que no invierten en infraestructuras en nuestros colegios. Y empezó con esa lucha, pero una lucha que tienes que llamar muchas veces a la puerta para que te hagan caso, y aún así no lo hacen. Entonces, en el 2010, ya Nueva Izquierda hizo un aulario en uno de los colegios que le costó más de 300.000 euros, porque la Junta decía que no era una infraestructura, era RMC, era mantenimiento y conservación, un aulario para niños de 3 años. Entonces, Nueva Izquierda apostó por eso y se hizo el aulario en Santo Tomás. Pues ahora, desde el 2010, se puso con la lucha de gimnasio para el Colegio Santo Tomás, porque la asignatura de educación física es una asignatura obligatoria, pero no es obligatorio tener en un cole un gimnasio. Entonces, estos niños en invierno se mojan, en verano pasa mucha calor. Entonces pedíamos un gimnasio para Santo Tomás y un salón de usos múltiples para el otro colegio.
Desde el 2010, como digo, el alcalde, antes delegado de Educación, empezó sus periplos por la delegación de Educación. Hasta el año pasado conseguimos ya una propuesta, no, propuesta no es, un consentimiento de que sí, que nos iban a ayudar, una propuesta firme de que sí, que nos iban a ayudar, pero las dos cosas no podían porque no había dinero. Entonces, ellos iban a encargarse del Zoom de Santa Teresa y nosotros el gimnasio en Santo Tomás. Pues decir que las obras del colegio de gimnasio se han comenzado, lo hace el ayuntamiento con fondos propios, y el Zoom sí nos han mandado ya una resolución firme de que están con el proyecto y que se va a hacer también. Luego eso lo hemos conseguido. Entonces en este año se va a tener ya el gimnasio para Santo Tomás y el Zoom de Santa Teresa. En las instalaciones y equipos desfibriladores para cada centro también lo va a sufragar el ayuntamiento para conseguir que Fuentes sea un pueblo cardiovascularmente protegido. El arreglo y adecuación en patios escolares y equipamientos en pizarras digitales. También, aunque no lo hayamos puesto aquí, nuestros coles también tienen todos aires acondicionados puestos por el ayuntamiento, que este verano, cuando surgió la noticia de que muchos colegios en Andalucía no tenían aire y que los niños los papás, cuando se dieron cuenta de que lo que había en Fuentes no era lo normal que ellos creían que era normal, que había pueblos que no tenían aire y allí estaban, y en Fuentes nuestros niños están muy bien. En total, el eje 1, el total del presupuesto son 880.000 euros. Después, en el eje 2, material y apoyo técnico, para también la comunidad educativa, todo lo que necesiten. Información, asesoramiento y formación, para cursos, jornadas, también 10.000 euros. En proyectos y actividades, programa de apoyos educativos, programa de deporte en la escuela municipal. Y también destacar lo del ciclo formativo de asistencia sociosanitaria en el instituto, que se ha conseguido también a finales del año pasado, una propuesta firme de la delegación de que nos iban a conceder este ciclo formativo de sociosanitario que creemos tiene más salida laboral en nuestro pueblo. El eje 4 tiene un presupuesto total de 860.000 euros y en el que me iba a parar un poquillo más en el apoyo educativo de personal técnico. En Fuentes, en los distintos colegios, hay personal que pone el ayuntamiento. Tenemos 2 monitores escolares de apoyo a 3 años, el equipo municipal de pedagogos, 2 pedagogos, 1 en cada colegio, 5 monitores del programa de asentismo, otros 5 monitores más para apoyo para la biblioteca, el comedor y distintas aulas de apoyo. Y todo esto lo pone íntegramente el ayuntamiento. Lo que también se está luchando desde la Delegación de Educación es elaborar un convenio con la Delegación de Educación para que estas personas no estén de una manera como más legal trabajando en los coles, porque son personal del ayuntamiento, no es personal de la Consejería de Educación. Entonces, el total del presupuesto del eje 5 son 553.000 euros aproximadamente, y estas son las cifras del plan de concertación que tenemos para el 2018-2019. 2,3 millones de euros en educación, que suponen en nuestro presupuesto un 18,3%. Más de 20 programas educativos con 89 actuaciones, 90 puestos de trabajo directos e indirectos, con 10 agentes educativos, más de 25 reuniones y al final, los que salen beneficiados de todo esto, más de 1.260 alumnos. ¿Vale? Muchas gracias, ¿vale? Y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Manoli, por la explicación. Alguno habrá pensado ya en empadronarse en Fuente de Andalucía.
que lo están haciendo los compañeros y compañeras de categoría. Vamos a continuar con la mesa despidiendo a Manoli, que tiene otro compromiso. El día ya sabéis que ha resultado apretado, pero te agradecemos muchísimo la exposición y para adelante con ese trabajazo que estáis haciendo allí. De nada. Vamos a continuar, en este caso con Carlos, que como os decía antes, pues sobraba cualquier presentación larga, y como dijo aquel, ya sabéis que Carlos de cuentas va a fenómeno, y ahora también nos va a dar su perspectiva para esta mesa netamente económica, que sé que estáis esperando su intervención con mucha atención. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Inma, y muchas gracias a la concejala de Hacienda, a Manoli, que no he tenido la oportunidad de decir de que yo soy uno de los que me pienso empadronar según salga de aquí en Fuentes. No, pero por una sencilla razón, pues es verdad que el gigantismo del que yo voy a hablar ahora, bueno, pues hace que en muchas ocasiones pueda perderse la perspectiva de verdad de lo importante que es la política municipal como eje más de las actuaciones más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y eso es evidentemente algo que bueno, pues ella lo ha explicado de una manera muy clara y muy concreta. Y bueno, pues cuando pasamos a un ayuntamiento del que os voy a hablar ahora, de 3.300.000 habitantes y con un presupuesto en términos agregados superior a los 5.300 millones de euros, pues lógicamente hay veces que en esas cifras macro también se pueden perder o se puede perder la perspectiva. Hay riesgo de perder la perspectiva de verdad de lo que importa a la hora de mejorar la vida de la gente, ¿no? Entonces yo creo que si algo demostramos desde la organización es que a nivel federal tenemos bueno, pues, actuaciones como la que ha demostrado Manoli en Fuentes de Andalucía, pero también en otros muchos lugares donde en gobiernos solos y solas o con otros compañeros de viaje, pues estamos realizando políticas de muchos tipos, pero siempre intentando defender lo público e intentando mejorar la vida de la gente en detalles tan concretos como los que nos ha explicitado, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente eso bueno, pues es muy pertinente lo que las compañeras y compañeros de aquí de Dos Hermanas, de Izquierda Unida en Dos Hermanas, habéis planteado precisamente para dar la posibilidad de, bueno, pues de un análisis en el que se vean las realidades no solo las más conocidas, y en esa parte sí que os digo que bueno, pues en nuestro caso en Madrid pues tenemos un protagonismo por el hecho simplemente de lo que supone la capital del Estado y ese gigantismo del que os hablaba de presupuestos y demás, y también más visibilidad para lo bueno y para lo malo. Y a mí me parece duro que eso pueda oscurecer el trabajo enorme que se está haciendo en muchísimos lugares, por supuesto en Andalucía, donde es una presencia municipal muy importante y donde se están arreglando problemas y dificultades con un marco legal muy hostil del que ahora os hablaré y sin tanta parte de visibilidad como podemos tener en los lugares más grandes, ¿no? Entonces yo creo que vaya en primer lugar el agradecimiento a los que habéis organizado y a los que habéis organizado la jornada, por supuesto, y el reconocimiento a los que y a las que están peleando en municipios más pequeños y con muchísimo menos retorno desde el punto de vista bueno, pues, general de la organización, simplemente por el desconocimiento que muchas veces se tiene de lo que se está haciendo en tantos y tantos lugares. Deciros que, claro, una mínima introducción acerca de cómo llega a alcanzarse el gobierno en la Ciudad de Madrid, el gobierno municipal de la Ciudad de Madrid, pues en el año 2015, pues al final es el fruto de lo que en todo el Estado se vivió, un resultado de un ciclo de movilización potente que incluso, aun no estando en su momento más álgido, en mayo del 2015, pues dio lugar a la posibilidad de que en la Ciudad de Madrid, después de 26 años de gobiernos de la derecha, que en Madrid solemos decir que es la peor derecha de todo el Estado, pero luego, claro, no hay más que darse una vuelta por todo el Estado para ver que cada uno de los lugares compite por tener el peor Partido Popular, pero os podemos asegurar en este caso, tanto Sol como yo, que el Partido Popular de Madrid, tanto de la ciudad como de la comunidad, es de lo peorcito, ¿no? O sea, que eso es para enseñarlo. Yo incluso propongo que una de las cosas que podría encuadrar
la segunda jornada que invito a que realicéis, pues es una expo de partidos populares, ¿no? Y en las que mostremos a quién tiene el peor partido popular, y podéis invitar a las compañeras y compañeros de Galicia. Continuamos por Asturias, le damos toda la vuelta al Estado, luego vamos al centro y sería una competición dura, ¿no? Pero en Madrid sí que os puedo decir que, aparte de combinar elementos de nefasta gestión económica que dejaron a la ciudad pues con el dudoso honor de estar encabezando el ranking de ciudades más endeudadas, no del Estado, que eso estaba claro, sino del conjunto de la Unión Europea. Madrid tiene esa categoría ganada a pulso, la ciudad más endeudada en términos globales, pues llegó a tener Madrid 7.700 millones de euros de deuda, que se dice pronto, y bueno, pues si esa situación hubiera ido acompañada de una actuación pues, unida a que se hubieran solucionado los problemas de la ciudad de Madrid, pues entonces estaríamos hablando de algo que en absoluto sería criticable desde nuestro ámbito político, porque yo recuerdo que, aunque podamos ahora hablar de elementos relacionados con el tema de la deuda, para nosotros la deuda no es el enemigo. Una deuda pública destinada a tener unas adecuadas políticas educativas en el ámbito público o en el ámbito sanitario sería por ejemplo, una deuda pública que desde luego yo saludaría con entusiasmo, como algo positivo. Pero el problema es que en Madrid no se hizo, como el conjunto del Estado, las políticas del Partido Popular no han sido endeudarnos a las generaciones presentes y a las futuras para mejorar nuestros servicios públicos, sino ha sido un proceso que ha ido unido el del desmantelamiento de lo público, la corrupción y el endeudamiento. Por lo tanto, se le escapa a uno, analizando los datos de la ciudad de Madrid en concreto, qué ventaja ha tenido convertirnos en la ciudad más endeudada de toda la Unión Europea. Bueno, pues en concreto ese proceso de hiperendeudamiento iba unido a un enorme desequilibrio territorial dentro de la ciudad de Madrid. No da igual ni nacer ni vivir en un distrito que en otro. Y luego hay gente que se sorprende con que se produzcan cosas como la que desgraciadamente hemos vivido y estamos viviendo todavía hoy en la ciudad de Madrid, en el barrio de Lavapiés, que a lo mejor algunos lo conocéis, ¿no? O sea, hay enormes bolsas de exclusión, de pobreza, de marginalidad, de precariedad, que que ya digo que hacen que no dé igual ni nacer, ni vivir, ni trabajar en unos lugares u otros de Madrid. Por supuesto, el Partido Popular lo que hizo durante esos 26 años fue incentivar o activar todavía mucho más elementos que hicieron brechas más profundas entre unas partes de la ciudad y otras. Un objetivo fundamental tenía que ser, evidentemente, abordar todo eso. Las situaciones peculiares que se dieron en 2015 pues hicieron posible que, en este caso, en la ciudad de Madrid hubiera un grupo municipal, Ahora Madrid, que tiene 20 concejales y concejalas, y el Partido Socialista tiene 9, y con esa suma da justito para tener mayoría absoluta. El planteamiento es que eso dio lugar a que no tuviéramos a día de hoy a Esperanza Aguirre como alcaldesa de Madrid, pero no podemos ejercer desde Ahora Madrid políticas absolutamente autónomas desde el punto de vista de que no tenemos mayoría absoluta y nos tenemos que apoyar en el Partido Socialista, del cual no hablaré, ¿vale? Pero que son unos aliados útiles para hacer determinadas cosas y evidentemente hemos conseguido hasta el momento sacar 2 presupuestos a los que ahora haré referencia, que tienen desde luego elementos muy positivos y que nos enfrentan a lo siguiente que nos encontramos con esa ciudad hiperendeudada, pero con una ciudad con enorme capacidad de recaudación, de obtención de recursos públicos. Lo que me encontré nada más entrar por el despacho del área de Economía y Hacienda era que tenía que hacer un recorte del 16%. Me dijeron, y me dio como mucha pena, porque digo, para una vez que soy concejal de Hacienda, llegar y tener que hacer recortes como que no me apetecía, ¿no? Pero bueno, el problema más que apetecerme, permitidme la ironía, el problema es que nosotros y nosotras no venimos a los gobiernos municipales o autonómicos cuando los tengamos o estatales para hacer las políticas de la derecha, ¿no? Y lo que esas obligaciones de recorte conllevaban o tenían que ver con un determinado entramado legal que
engarza con la modificación del artículo 135 de la Constitución, que como bien sabéis los presentes y las presentes, pues hace referencia a un acuerdo de buen rollito al que llegaron Zapatero y Rajoy, pues para poner como prioritario el pago a las entidades bancarias de la deuda por encima de los servicios públicos, y que no fue casualidad. De hecho, esa modificación constitucional podría no haber acarreado nada más y no hubiera cambiado nada. Hubiéramos seguido teniendo carencias en la prestación de servicios públicos, pero no se hubiera producido la deriva que posteriormente a 2011 se ha producido. ¿Por qué se produjo esa deriva? Porque, desde luego, cambiado el marco general, a lo que se aplicó el Partido Popular, que ganó las elecciones, como bien sabéis, en 2012, y además con mayoría absoluta desarrollar normativamente actuaciones para, evidentemente, limitar la capacidad de acción de los poderes públicos y pues dejar en una situación absolutamente lamentable elementos que son tan constitucionales como el artículo 135, cambiado con nocturnidad y alevosía, como por ejemplo el artículo 140, que habla de la autonomía local. De los ayuntamientos se habla poco en la Constitución, una Constitución que desde luego algunos y algunas aborrecemos, por el principio sobre todo, ¿no? También luego por el cumplimiento de otros muchos artículos, ¿no? Pero el principio a mí ya me da muy mal rollo, el de la Constitución, pero es que el que llegue al artículo 140, tendría que ser consciente de las enormes limitaciones que tenemos como ayuntamientos para utilizar los recursos de los que disponemos. La financiación autonómica va episódicamente teniendo algunas soluciones y, sin embargo, la financiación local pues ni siquiera entra en los planes. Directamente no entra en el esquema a negociar. Por lo tanto, ese artículo 140 tiene efectos como los que os estoy contando. Que gana las elecciones una determinada formación política, tiene unos recursos para poder destinar o a realizar unas políticas o a realizar otras, y no puede hacerlo. No puede hacerlo porque después de esa modificación del artículo 135, pues apareció la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no por casualidad, la llevó adelante el gobierno del Partido Popular, y ahí ya el Partido Socialista se desmarca porque dice que el Partido Socialista, que ellos no la hubieran aprobado jamás y que votaron en contra porque esa ley se hizo con una legislatura en la que el señor Rajoy tenía mayoría absoluta. Pero claro, si no hubiera habido esa primera modificación constitucional, lógicamente alguno incluso podría creerse las lágrimas de cocodrilo que han vertido desde el Partido Socialista cuando se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En esa Ley de Estabilidad Presupuestaria se dejaron establecidos una serie de parámetros que tienen que ver con la imposibilidad de superar un determinado déficit, ¿vale? También con la imposibilidad de pagar más tarde de una determinada cantidad de días a los proveedores, y también con la necesidad de no superar un determinado volumen de deuda. Claro, alguien podría pensar que ante esta situación de verdadero dislate de funcionamiento de determinadas administraciones públicas, ¿cómo no aprobar una ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera? Y os digo que con esa ley en vigor, desde 2012 hasta 2017, el señor Rajoy ha conseguido el dudoso honor de pasar de tener una deuda pública del conjunto de las administraciones de 700.000 millones de euros a 1,1 billón de euros. O sea, ha crecido en 400.000 millones de euros, hablo de cifras aproximadas generales para no entrar en el detalle, ¿vale? 400.000 millones de euros más con esa ley de estabilidad presupuestaria. Alguien podría pensar, entonces, ¿cómo puede ser que los paladines, los defensores, los que se convierten en heroicos luchadores contra el déficit y la deuda, no hayan sido capaces de cerrar un presupuesto en la vida simplemente con equilibrio? No lo han hecho. Y sin embargo, aparentan ser los defensores de la estabilidad presupuestaria. Ya digo, eso es una de las cosas que produce, en principio, a cualquier observador o observadora no avezado, pues decir, algo aquí no está funcionando. Bueno, pues no está funcionando porque lo que ocurre con esa ley de estabilidad presupuestaria es que hay determinados elementos que son los que más daño hacen a los ayuntamientos, que ni siquiera figuran detallados en la ley. Simplemente se esbozan y luego la aplicación ni siquiera depende de reglamentos, ni siquiera de aspectos normativos. Dependen de cosas como, por ejemplo, un manual colgado en la página web del Ministerio de Hacienda.
que, como bien sabréis los presentes, no es un tema normativo. No permite otra cosa que lo que le ha pasado a Madrid, que es la arbitrariedad. Porque si tú no tienes eso normativizado, permite la situación que el ministro de turno, en este caso Cristóbal Montoro, pues por ejemplo se sienta molesto si determinadas actuaciones desde el punto de vista político se realizan en una ciudad que les puede poner en entredicho pues bueno, pues determinados mantras que llevan defendiendo desde el principio de los tiempos, ¿no? Claro, el planteamiento general es que una administración pública, si llega un gobierno de izquierda, si además un gobierno de izquierda, y encima además, a mí, que yo no me he escondido nunca, yo siempre he dicho que venimos a derribar el sistema, que yo soy, pues es que lo siento, que además de ser militante y en el momento actual orgulloso participante de la Dirección Federal de Izquierda Unida, es que soy marxista. Entonces, pues quiero superar este sistema. Y encima lo digo. Y eso es un problema porque hace que, en este caso, el Partido Popular se ponga muy nervioso si, además de ser eso, desde el punto de vista teórico, lo que conseguimos en los 2 primeros años es tener unos superávit elevadísimos desde el punto de vista fiscal y combinarlos más de 1.000 millones de euros de superávit. O sea, superávit es más ingresos que gastos. Con lo cual, la ley de estabilidad presupuestaria, si vamos a la etimología de la palabra estabilidad, sí, estaríamos siendo inestables, pero precisamente por hacerlo demasiado bien en cuanto al tema presupuestario. Pero es que además lo hemos hecho reduciendo de una manera brutal, por ejemplo, los plazos de medios de pago a proveedores. El Partido Popular, que defiende eso de la empresa pequeña, mediana y demás, y bueno, ya sabéis a quién defiende realmente, que es a la grande, pues tenía plazos medios de pago en la legislatura anterior de 340 días, o sea, casi el añito, ¿vale?, para pagar, ¿vale? Nosotros ahora pagamos a 19 días solo, ¿vale? O sea, que se supone que, no sé, que hemos mejorado, ¿no? Yo creo, es bastante objetivo que hemos mejorado. Hemos bajado la deuda, además, en 2.500 millones de euros, o sea, un 42% de la que nos encontramos. Y entonces, con ese combo, alguno dirá, bueno, es que se puede hacer eso con una política de derechas pegando un recorte brutal a los servicios públicos y al gasto público. Pues no, de lo que yo me siento orgulloso no es de las 3 primeras cosas que os he comentado. Me siento orgulloso de participar en un gobierno que lo que hemos hecho ha sido disparar el gasto público, y no todo el gasto público. Hemos disparado el gasto público, por ejemplo, el social, un 73% más de gasto público social, de inversión social, como lo queremos llamar siempre. Y hemos incrementado en un 102% la inversión en infraestructuras. Pero no, para ello no hemos hecho otra M30, no hemos hecho otro agujero en Madrid gigante y un enorme proyecto con miles de millones de euros dilapidados para la ciudad. Hemos hecho múltiples actuaciones inversoras, o sea, más de 700 obras el año pasado. Obras que van desde las reformas de los coles hasta algunas de las actuaciones que decía Manoli antes, pero nosotros pues a lo bestia, porque es en Madrid, ¿no? O sea, efectos de actuaciones en las infraestructuras públicas o construcción de 14 escuelas infantiles en una red pública. Claro, ese tipo de actuaciones, ese tipo de inversiones, de crecimiento en la inversión, de crecimiento en el gasto social, bueno, pues lo que ha hecho ha sido disparar el gasto por encima de lo que normativamente no ha sido desarrollado por el señor Montoro y por el Partido Popular, y que es ese término conocido y que ha llevado a que me pasara por encima el Partido Popular y toda la caverna mediática de la regla de gasto. La regla de gasto, que es un concepto absolutamente absurdo desde el punto de vista técnico, que indica en ese manual, ya digo, manual, no en la ley, que los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el gobierno central no pueden crecer en un ejercicio presupuestario el gasto por encima de lo que diga Montoro, que es el crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo. El crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo no recoge la realidad de ningún municipio, de ninguna comunidad autónoma, porque depende de lo que tú estés haciendo en muchísimos aspectos. De hecho, nosotros hemos crecido mucho más el gasto de lo que dice Montoro, y aún así no solamente no tenemos déficit, sino que tenemos superávit. No solamente no hemos subido la deuda, sino que la hemos bajado, y no solamente no pagamos peor a los proveedores, sino que les pagamos mejor. Entonces, evidentemente demostramos que técnicamente lo de la regla de gasto es una filfa, es una tontería. Es una cosa interesadamente no normativizada para cuando llega el momento de poder apretarle las tuercas a alguien, poder hacerlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido ha sido
que realmente todas estas políticas que estábamos y estamos intentando seguir poniendo en marcha son políticas que ponen en entredicho el funcionamiento de lo que es la teoría económica más simplona, liberal, por parte del Partido Popular y también de su filial actualmente en alza, al menos en encuestas, que es Ciudadanos. Es el planteamiento de que no somos capaces de, con las políticas fiscales limitadas que tienen los ayuntamientos, tener esas finanzas públicas saneadas e incrementar sensiblemente, como estaba diciendo, el esfuerzo del gasto público en nuestras ciudades. Y claro, cuando eso se pone de manifiesto en una ciudad como por ejemplo Rivas hacia Madrid, compañeros y compañeras que gobiernan desde ya hace tiempo muy cerquita de Madrid, pues, bueno, pues eso genera un problema para el Partido Popular. Pero son 70.000 habitantes. Si eso lo haces en una ciudad de 3.300.000 habitantes, se encienden las alarmas. Y lo que hay que hacer es intentar evitar que eso pueda cundir el ejemplo, el mal ejemplo. El mal ejemplo para los corruptos del Partido Popular. Esto ahí con streaming, ¿no? He dicho corruptos del Partido Popular, en efecto. Presuntos. Los corruptos, que presuntos. Los corruptos del Partido Popular no les puede interesar, evidentemente, que conductas desde el punto de vista de la política económica demuestren que dentro del sistema capitalista, el cual queremos superar, queremos vencer, queremos abolir, pero dentro de su propio sistema, con sus normas, tenemos capacidad de gestionar de otra manera. Que ya digo que no es nuestra aspiración máxima gestionar el sistema, pero cuando estamos gestionándolo con sus normas, los resultados son absolutamente diferentes si lo hacemos nosotras a si lo hacen ellos. Y el resultado, evidentemente, pone muy nerviosos pues, a quienes no han sido capaces de cerrar un presupuesto en equilibrio en su vida. Y claro, no lo han hecho no porque no tengan capacidad de hacerlo, sino porque, claro, realizar determinadas actuaciones que desde el punto de vista fiscal hizo la Ciudad de Madrid el primer año, pues generan problemas en algunos o algunas, muy poquitos, pero que tienen mucha fuerza y mucho poder. Una de las cosas que más problemas nos supuso fue las ordenanzas fiscales relacionadas con el impuesto de bienes inmuebles nada más llegar, porque decidimos hacer una cosa que parece que me granjeó mucha fama, ¿no? Como que era una cosa muy técnicamente muy currada, y era una chorrada. Lo digo aquí, lo comparto aquí, era una chorrada. Pasaba porque le íbamos a cobrar más al 0,7% de los recibos en el IBI, el tipo diferenciado del IBI. Íbamos a bajarle al 99,3% de los recibos el IBI, y que el resultado es que íbamos a ingresar más. Y diréis, bueno, pues qué tío más listo, con gafas, tal. Es que eso se puede hacer en cualquier lugar, porque es que la riqueza está concentrada. En Madrid, seguro que en Fuentes, en Andalucía en su conjunto y en todo el Estado. Hay muy poquitas familias, en este caso en Madrid hay aproximadamente unos 6.000 recibos del IBI que concentran muchísimo patrimonio. Si tú a eso le subes un poquito el porcentaje, pues rápidamente recaudas mucho más. La concentración de riqueza es lo que tiene, ¿sabes? O sea, es que es un tema importante. Aquí sabéis algo en Andalucía del impuesto de sucesiones y donaciones y de la enorme batalla que desgraciadamente no tenemos ganada, porque hay gente, bueno, pues obreros y obreras que están pensando que recogiendo firmas están ahorrándose algo ellos, y lo que están haciendo es, pues bueno, pues una enorme campaña para que los que se lo ahorren pues sean oligarcas, que esos son los que se benefician de estas políticas fiscales. Bueno, pues en Madrid tuvimos éxito con eso. Éxito en cuanto a que se produjo esa modificación del impuesto de bienes inmuebles, pero hay 6.800 en Madrid que no están muy contentos con eso, ¿vale? Es verdad que había 2,5 millones de recibos que se vieron beneficiados, pero algunos y algunas que tienen mucho poder, pues lógicamente no les parece adecuado repartir de esa manera la tarta tributaria. Esos elementos combinados han dado la posibilidad durante este tiempo de demostrar que hay alternativa y que la batalla con el Ministerio de Hacienda tenía sentido. Tenía sentido también para modificar esa normativa no existente. Tenía sentido para que la Ley de Estabilidad Presupuestaria pasara mejor vida. Y tenía sentido para conseguir que los ayuntamientos de verdad tengan capacidad de ser autónomos con los recursos de los que disponen. Porque lo que no tiene mucha lógica es que exista ese artículo 140 de la Constitución y que evidentemente no sirva absolutamente para nada. No sirva más que para que
cuando llega un alcalde o una alcaldesa y tiene unos determinados recursos y no puede elegir en qué capítulo se los gasta, pues es una cosa que se parece a cualquier cosa menos a la autonomía. No puedes contratar más empleados públicos y empleadas públicas porque te lo limita la Ley de Presupuestos Generales del Estado. O sea, no puedes mejorar tus servicios públicos o, por ejemplo, cuando intentas recuperar servicios públicos que han sido previamente privatizados, te encuentras con obstáculos sin cuento para poder hacerlo, para poder recuperarlos. Evidentemente, la autonomía local pues es algo que está bastante soterrado, ¿no? Eso no quiere decir que no hayamos podido realizar determinadas actuaciones que yo creo que han tenido un éxito limitado en Madrid por los enormes retos que teníamos, pero que sí que han sido significativos. Hemos recuperado la funeraria era de gestión privada y hemos recuperado la funeraria y además demostrando en un año ya de gestión pública 100%, pues que lo que era un resultado prácticamente de empate en la gestión de la empresa privada mixta, pues ahora es un resultado, hemos multiplicado por 36 el beneficio, ¿vale? De 400.000 a casi 5 millones de euros y además invirtiendo el año pasado 10 millones en la mejora de los cementerios, 10 millones de euros. O sea, estamos hablando de que estamos demostrando y hemos demostrado que la gestión de las empresas públicas no tiene por qué ir unida a la ruina de las mismas, ¿no? Y claro, eso pone muy nervioso al Partido Popular. Precisamente, además, ya por si teníamos pocos enemigos o posibilidad de generarnos enemigos, pues nos dio por investigar la corrupción del Partido Popular y entonces ahí pues la cosa fue un poquito peor, ¿no? 2 comisiones de investigación han finalizado ya en la ciudad de Madrid, una que ha indagado sobre los expolios realizados en la empresa municipal de la vivienda y suelo, cuyo patrimonio parcialmente fue vendido, regalado, diría cualquier analista que mirara con cierto mimo el uso del dinero público, pues en la etapa de Ana Botella como alcaldesa. Se vendieron 1.860 viviendas con un agujero patrimonial para la empresa municipal de la vivienda por el regalito al fondo de inversión en cuestión, pues de 161 millones de euros. Pero bueno, 161 millones de euros tampoco van a ningún lado. Bueno, parece que sí fueron a algún lado. Parece que fueron a algún lado, a los bolsillos de un fondo de inversión que evidentemente pues, ha hecho el agosto con esa operación. Hemos actuado no solamente en el ámbito parlamentario, o sea, municipal de la comisión de investigación, sino también hemos instado el proceso para hacer nula esa operación de venta. Además, hemos reactivado una querella criminal que puede generarles unos problemitas en el futuro a la Junta de Gobierno anterior de la Ciudad de Madrid, y luego además hemos instado un procedimiento al Tribunal de Cuentas para pedir que nos devuelvan los 161 millones de euros. Oiréis muchas cosas, eso ha sido aceptado por el Tribunal de Cuentas y estamos ahora mismo en el proceso de pedirle los 161 millones de euros a Ana Botella y a la Junta de Gobierno de Madrid. Oiréis muchas cosas del Tribunal de Cuentas en relación al 9N y a Artur Mas por una cosa de 30.000 pavos, ¿vale? 30.000 pavos, no pavos, euros. 30.000 euros. De lo de los 161 millones de euros, esto no lo oiréis en las noticias, pero está ocurriendo, está pasando. Lo que pasa es que no hay urnas de por medio y no hay Cataluña y tal, pero esto está pasando, porque cuando se desfalcan las administraciones públicas y se realizan actuaciones de instar al Tribunal de Cuentas para que se reponga el dinero, eso puede funcionar. De hecho, está funcionando en el caso de la investigación de la empresa municipal de la vivienda y suelo. Y ahora empezamos con el final de la comisión de investigación de M30, que es el mayor expolio que se ha producido de dinero público en todo el conjunto de ayuntamientos del Estado. Estamos hablando de una obra que iba a costar 1.700 millones de euros y que finalmente ha costado 10.400 millones de euros. ¿Quién no tiene una pequeña desviación en una orilla, ¿no? Bueno, pues en este caso no ha sido una pequeña desviación, sino que algunos y algunas, por los indicios de las actuaciones que ya han quedado manifiestos en la comisión de investigación, parecen demostrar que que esos desvíos no fueron casualidades, ¿no? Precisamente. Y pues pronto tendréis noticias de las actuaciones desde el punto de vista judicial que vamos a llevar a cabo. Elementos con los que ya acabo y que yo creo que también han sido importantes en este trabajo de casi 3 años, son los avances en la contratación pública, que no son menores. La contratación pública no puede ser igual cuando gobierna la izquierda que cuando gobierna
la derecha y incluir elementos que tengan que ver con el adecuado tratamiento de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios para el ayuntamiento a través de empresas no nos puede dar igual. Y luego también pues esa gestión que tiene que ver, me siento especialmente orgulloso de que Madrid, por ejemplo, pues pueda dejar fuera a los grandes oligopolios eléctricos en los contratos que acabamos de sacar, ¿no? Acabamos de sacar contratos, ha sido fruto de muchísimos meses de trabajo que tienen que ver pues con algo tan evidente como que las empresas que suministren energía eléctrica a los edificios de la Ciudad de Madrid, que para que os hagáis una idea consumimos como unos 70.000 hogares, o sea, estamos hablando de un consumo muy importante, pues tengan el etiquetado energético A, o sea, el de máxima eficiencia, y que pues que eso deje fuera a quien pues en su mix de producción eléctrica y de comercialización eléctrica pues emite CO2 en una ciudad que tenemos una boina de contaminación absolutamente brutal, ¿no? Bueno, pues todos esos elementos yo creo que nos convierten en rojos y rojas peligrosos y peligrosas, y precisamente por eso van a por nosotros, y yo creo que lo que tenemos que sentirnos es orgullosos precisamente de que nuestras actuaciones políticas como organización permitan de verdad que seamos diana de la derecha. Yo creo que eso lo que revela realmente es que con todas las dificultades que a nivel de política municipal podemos tener para poder funcionar, porque el marco es muy complejo, incluso con todas esas dificultades, y aun cuando nuestras aspiraciones van mucho más allá de lo concreto y de lo local, porque somos internacionalistas, aunque sea así, en el espacio de la política local hay muchísimas posibilidades de generarle contradicciones al sistema. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es, en las ocasiones y oportunidades que tenemos, aprovecharlas lo mejor posible con una aspiración mucho más allá de lo electoral, con una aspiración de transformación profunda de la sociedad, que es a lo que hemos venido. Pues muchas gracias y dejamos tiempo para las preguntas, que creo que ya me he pasado un poquito de tiempo. Muchas gracias, Carlos. No importa que el tiempo que has consumido, porque la explicación ha sido estupenda. Además, es un ejemplo gráfico de la ética de la convicción, ¿no? Y de la pedagogía de la política de la que tanto hablamos y de su necesidad. Y ahora sí, para terminar la parte de la mesa dedicada a la exposición de los ponentes, le voy a dar la palabra a la compañera Sol Sánchez, y cuando termine su intervención, si habéis hecho alguna pregunta y demás, pues ya no las pasáis a la mesa para darle a ellos. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser breve, porque lo importante es lo que están contando las personas que han estado sobre el terreno, y porque además tenían tanto que contar que creo que ya nos hemos comido el tiempo de la primera mesa. Pero bueno, como decía, yo creo que lo más importante es escuchar las experiencias directas. Me parece que es una muy buena iniciativa todo el enfoque de estas jornadas, y que empezar por economía a las 10 de la mañana y tener esto lleno ya es una señal maravillosa, porque no suele ser precisamente lo más divertido. Y yo creo que después lo íbamos a hacer al revés. Os confieso que en mi cabeza estaba al revés, ¿no? Pero Manoli tenía que irse, que era hacer como una introducción un poco más en lo abstracto y después ilustrarlo con lo que son las experiencias reales. Pero bueno, para aquellos amantes del orden, ¿no? También el desorden es una cosa muy buena. El otro día me lo decía ese gran entrenador que fue Ángel Capa, el futbolista, que decía: lo más bonito que hay en un campo es salir a desordenarlo todo, ¿no? Y a mí me parece que de hecho tiene mucho que ver con lo que comentaba Carlos, de que no hemos venido a cumplir, cuando dices no quiero cumplir las leyes, o no quiero cumplir las normas, o no quiero cumplir las formas que me estás imponiendo para hacer las cosas, parece que da mucho susto. Pero precisamente lo que yo os quiero recordar un poco es qué significa, en este marco de corrupción generalizada, de corrupción ilegal y también de corrupción legal, cumplir las normas, o cumplir con lo que se espera que quien llega a las instituciones tiene que cumplir. Y es muy interesante lo que contaba Manoli, ¿no?, sobre esos
contratos de fomento de construcciones y contratas, cuando llega ve que tiene una adjudicación, una concesión hecha por 25 años, que no lo puede tocar porque te empuran o directamente te toca pagar muchísimo dinero, pero que además no se está cumpliendo por parte del proveedor. Pues ese es el marco y eso es lo que se espera que sigamos tragando y que sigamos cumpliendo, lo cual no tiene ninguna lógica ni desde luego desde el punto de vista económico o de eficiencia económica, ni tampoco tiene ninguna lógica desde un punto de vista de la racionalidad más básica. Es decir, ¿cómo podemos nosotros estar tragando con proveedores que no cumplen los propios contratos y las propias partes, las cláusulas que hay allí? Pues esto está sucediendo día a día en todas partes. Y no es una casualidad. No es una casualidad. En este país, a nadie le voy a explicar cómo surgió la crisis, la gran burbuja de las constructoras, todo lo que ha pasado aquí con la especulación inmobiliaria y financiera. Creo que lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, por mucho que diga el Partido Popular que se ha recuperado. Y ahí hay una serie de empresas, Fomento de Construcciones y Contratas, pero OHL, podemos seguir con todas las grandes constructoras que de repente dejan de tener un nicho de negocio en el que evidentemente estaban ganando muchísimo dinero. Y como todos sabemos también, había una connivencia entre las propias instituciones, entre la banca privada y entre todas estas grandes empresas. Cuando se acaba el pastel, cuando se acaba el chollo, de algún sitio se tienen que seguir sacando esos beneficios para que sigan rodando los engranajes de estas grandes empresas. ¿Y cuál es uno de esos nichos de negocio y, de hecho, uno de los objetivos principales del capital en este momento? Los servicios públicos. Todo lo que tiene que ver con licitaciones, concesiones y privatizaciones de servicios públicos. Y de esos barros, estos lodos. Efectivamente, esas empresas empiezan a montar pequeñas empresas o subempresas que dependen de la matriz y que se dedican, curiosamente, a la limpieza viaria, a cubrir todas las cosas que hasta ese momento en la psique, en el inconsciente colectivo de la mayor parte de la gente en este país y en muchos otros, dábamos por hecho que era algo que estaba fuera del mercado, que eran servicios públicos, que eran servicios esenciales y que eran cosas con las que no se comerciaba para obtener grandes beneficios. Y todo esto va sucediendo, además, a pasos agigantados, hasta el punto de que cuando nos damos cuenta, y de manera soterrada, porque nadie se va a dirigir nunca a los ciudadanos y ciudadanas para decirles vamos a privatizar la educación o vamos a privatizar la sanidad. No hay narices para decir eso. Están mintiendo absolutamente todo el tiempo. En Madrid, pues sobre todo en competencias, por ejemplo, de sanidad, nuestra querida presidenta Cristina Cifuentes, que es maravillosa y no miente jamás, pues lo que ha ido haciendo es sacar pequeñas concesiones todo el rato. Primero la limpieza de los hospitales, después la lavandería de los hospitales, después las labores de laboratorio y así cosita a cosita. Y luego después te miran a la cara y cuando ya no queda nada, tienen la cara dura de decir que estás mintiendo porque dices que se está privatizando la sanidad, ¿no? Esto es lo que ha ido sucediendo. Realmente es a lo que se está haciendo frente desde el municipalismo, además, con grandísimas dificultades. Está teorizado. Hay un teórico marxista que a mí me gusta mucho, que no de manera nueva, pero sí repescándolo un poco de más antiguo, lo llamaba simplemente acumulación por desposesión. Es decir, en un punto en el que ya no se puede seguir construyendo como antes, en este caso concreto, pero en el que hay muchas otras cosas que ya no facilitan los beneficios necesarios a las grandes empresas, pues lo que se hace es meter en la lógica de las finanzas, en la lógica del mercado, cosas que quedaban fuera. Y además no podemos pensar, que es una de las cosas que dentro de las grandes dificultades que tenemos al trabajar con otros actores y ser fuerzas diversas cuando conseguimos tener frentes comunes, pero que nos permiten llegar a tener gobiernos, como en el caso de Madrid, no podemos pensar jamás, esto sí es un error que yo creo que debemos
meter ya en las conclusiones de este corto periodo de tiempo de confluencias y gobiernos diversos, no podemos pensar jamás que se van a parar. Es decir, la derecha no perdona y no hace rehenes directamente. Es decir, tú crees que vas a negociar con Montoro y vas a hacer una, digamos, un acuerdo de paz momentáneo y todo aquello que le concedas, pasado mañana, te lo va a exigir multiplicado por 3. Porque no es una cuestión de negociar entre agentes diversos para llegar a acuerdos, como puede ser. Esto es una lucha para imponer un modelo. Y todo lo que nosotros, y los casos que se han comentado hoy creo que lo ilustran perfectamente, ganemos, no es que les hayamos ganado una batalla, es que hemos ganado la legitimidad. Estamos dejando al rey desnudo delante de todo el mundo y eso es imperdonable. Por lo tanto, no podemos pensar que vamos a poder negociar y llegar a acuerdos, porque realmente es que lo que estamos haciendo nosotros es dejarles, y me vais a perdonar la expresión porque están grabando, pero ya no me queda otra, con el culo al aire, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Fijaros, en lo que Manoli contaba, sobre el tema de los decesos y de la funeraria y demás, desde una perspectiva que sería el discurso neoliberal imperante, este pensamiento único que tratan de imponernos todo el tiempo, cuando la estaba escuchando se me estaba ocurriendo que probablemente si tuviera que hacer contracampaña la derecha o el Partido Popular, es decir, el neoliberalismo, pues creo que más o menos iría en la línea de Fuentes de Andalucía, el mejor sitio para morir, esto va a ser catastrófico por el efecto llamada, ¿no? O sea, esto se nos va a llenar de hordas de gente que va a venir a morir a Fuentes de Andalucía, porque así es como funciona la lógica de los seres humanos según la lógica neoliberal, ¿no? Hasta ese punto es de sinsentido el asunto, ¿no? Después, otra cosa que me parecía interesante de lo que hemos hablado y es el ejemplo de la deuda. Ya que estábamos en Sevilla, lo miré el otro día porque está la diferencia de quedarse. Es muy importante matizar, ¿no? Es verdad que no es bueno estar endeudado hasta las cejas y probablemente eso, pues como no creo que nos dediquemos a la especulación financiera ninguno de los que estamos aquí, seguramente lo sabemos bien, ¿no? Como todos los hijos de vecinos más o menos normales de clase trabajadora. Pero hay una grandísima diferencia entre caer en la trampa de la deuda, ¿no?, y simplemente utilizar algo para tener los flujos necesarios de dinero para funcionar en una administración pública, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que en el Ayuntamiento de Madrid se bajaron 2.500 millones de deuda, pero sin hacer recortes, sin dejar de hacer esa inversión social que luego tiene un retorno mucho más amplio y mucho más grande de lo que nos quieren dar a entender desde la derecha. Y esto os lo cuento ahora. Y Manoli nos contaba que ellos han dejado la deuda cero, que a mí me está dando una envidia espectacular, claro. Pero el problema de la deuda no es la deuda en sí, sino para qué, cómo y para quién se genera. Y ese era el caso que os quería contar del propio Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla, y lo voy a contar de memoria porque no me he traído los datos, tengo aquí uno que me había apuntado, que son los 8,2 millones de euros, que es muy discutible que sea una deuda legítima, porque antes Carlos nos contaba lo del pago a proveedores, cómo lo habían bajado. Bien, pues la maravillosa idea que tuvo el Partido Popular, porque son ellos los que quieren que crezca la deuda de ciertas administraciones, siempre y cuando esa deuda no sea para hacer prestaciones sociales, sino para otorgar beneficios a la banca, como es el caso este que os iba por lo menos a contar un poco por encima del Ayuntamiento de Sevilla. En el Ayuntamiento de Sevilla, para hacer el plan de pago a proveedores, ¿no?, pues hay unos maravillosos créditos que se otorgan a través de la banca privada, tipo ICO, para esta cuestión.
¿no? Claro, la diferencia entre una financiación directa y una financiación a través de la banca, pues está en todas en estos intereses. El Banco Central Europeo, ya sabéis que a los bancos les presta, pues creo que ahora estaba al 0% prácticamente el año pasado, les presta sin intereses, y ellos a las administraciones públicas les están cobrando un 5, un 6, un 7%, ¿no? Pues en los años en los que se ha seguido a través de estas líneas públicas de financiación para administraciones públicas para pagar a los proveedores, solamente eso ha generado un aumento en la deuda del Ayuntamiento de Sevilla de 8,2 millones de euros. O sea, quiero decir, esto del endeudamiento, en este caso parece que nadie les va a cortar el grifo, porque no está siendo para invertirlo en la ciudadanía, sino para pagar intereses a los bancos, que al fin y al cabo son para quienes trabajan la derecha y el Partido Popular, ¿no? Hasta ahí llega la sinrazón. ¿Cómo voy? ¿Me dais 5 minutos más? Es que he dicho, voy a ser breve, y antes, cuando estábamos entrando, hemos dicho, es fatal decir, y voy terminando, ¿no? Y os tengo aquí hasta mañana. A ver, importante, aparte de estas cosas que os he dicho y alguna otra que os contaría, pero creo que me iba a enrollar demasiado, sí decir, bueno, esto no me quedo con la ganas, lo voy a contar muy deprisa. Sí decir que además toda esta lógica se cae. O sea, los números no dan ni dentro de sus propias instituciones. Siempre cuento esto, pero es que para mí es muy revelador y es muy interesante, ¿no? Cuando se exigen todas esas, la consolidación fiscal, los recortes, se aplica a la gente una idea básica, y es que, para empezar, todas las economías son iguales. Es decir, una economía familiar, que es lo que por lógica nosotros entendemos, ¿no? Y esto ha sido muy doloroso con hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Una economía familiar tiene que ajustarse a cuáles son sus ingresos, porque si no, evidentemente, si te pasas con los gastos, quiebras. Bien, el Estado, las administraciones públicas, no son economías familiares. Básicamente hay una diferencia muy importante, y es que evidentemente ninguno ni ninguna de nosotras en nuestras economías familiares decidimos cuánto vamos a ganar. ¿A que no? Bien, el Estado sí, las administraciones públicas sí. El Ayuntamiento de Madrid decide subirle el IBI a las 6.000 familias más ricas de Madrid. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer siempre. Cualquier administración tiene, o debería tener, si no viene Montoro y, en fin, capacidad para mover esas cosas y decidir de qué manera justa llega a eso que para mí es una aspiración que deberíamos tener todas al llegar a cualquier administración y tener responsabilidades sobre los ingresos, que es la suficiencia fiscal. Porque eso sería mucho más democrático que lo que hacemos. Es decir, no podemos decir, igual que ahora están diciéndole a los pensionistas, que es que no hay dinero para pagarles, que es mentira, ¿vale? Porque no hay dinero para eso, hay para 1000 cosas, y además, si no lo hubiera, podría haberlo. Pero la suficiencia fiscal es el punto en el que lo que sucede es justo lo contrario, que tú recaudas para que haya dinero para cubrir todo lo que la sociedad con la que tú tienes esa responsabilidad necesita que sea cubierto desde la administración pública y el Estado. Y eso es a lo que tenemos que aspirar. Bajo mi punto de vista, todo lo demás va a ser temporal, y desde luego no caer en esas cosas que nos dicen que una economía familiar es lo mismo que la del Estado y que no hay dinero para las cosas. Y que recortar es bueno, porque es ajustarse el cinturón y no va a tener mayores consecuencias. Eso también es mentira. En el año 2013, yo recuerdo que pensé que ya se había acabado todo, ¿no? Dije, ya está, esto está solucionado, a partir de ahora va a cambiar todo. Porque el propio FMI había reconocido que llevaba 30 años equivocándose con los efectos de los recortes, que aquí se han llamado recortes o políticas de austeridad, pero que recordemos que al otro lado del Atlántico, 20 años antes, estuvo practicándose, llamándose reformas estructurales, ¿no? Con eso del consenso de Washington. ¿Qué es lo mismo? Bueno, pues en el año 2013 sale un informe
del economista jefe del FMI, que como todos sabéis no es precisamente una organización revolucionaria, ni roja, ni cualquier otra cosa que se le parezca, pues salió reconociendo que llevaban 30 años equivocándose y que por cada euro que se recorta, ¿vale?, hay un indicador que se llama multiplicador fiscal, ¿no?, que te dice cuál es la relación con cómo se contrae o cómo se expande el PIB, que no es que sea el mejor indicador del mundo, pero es una referencia que tenemos para ver cómo anda la economía, ¿no? A mí no me gusta, pero pues incluso con esto resulta que durante 30 años estuvieron pensando que por cada euro que se recortaba en una economía, sobre todo en educación, en sanidad, etcétera, el PIB encogía solamente entre... ¿Cuál era? 0... Sí, exacto. O sea, entre 0,5 y 0,9, ¿no? 0,7. Vale, 30 años después se dan cuenta de que no, era entre 0,9 y 1,5. Por cada euro, 1,5 euros que encogía. Yo ahí ya pensé que habíamos llegado al fin de los recortes. Pues no, no. Y no solamente eso, sino que como había sido bastante preocupante, después hicieron otro informe dentro del propio FMI que sigue exigiendo recortes a los países. O sea, por lo tanto, se les puede acusar de genocidio o de genocidio económico, ¿no? Pero hicieron otro donde metían más parámetros todavía y decían, bueno, si por ejemplo hay un estancamiento de los intereses y están cercanos al 0% y algún otro detalle más, entonces puede ser que lo que se contrae el PIB llegue hasta el 3,4. Es decir, que por cada euro que se recorta hay casi 3,5 euros que se reduce el Producto Interior Bruto de un país. Así que imaginaos que queremos salir de un agujero y para eso lo que hacemos no es ya cavar más profundo con una pala, sino meter una excavadora y seguir cavando hasta que lleguemos al final, ¿no? Pues exactamente eso son estas políticas neoliberales. Y la, digamos, catedral del neoliberalismo, que es el Fondo Monetario Internacional, que es, junto con que parte de la Troika, que impone desde Bruselas esas políticas en las que se escuda Montoro para decir que no le queda más remedio, lo cual es mentira también, pero bueno, esa es la excusa, ¿no?, para oprimir y no permitir gastar más a los ayuntamientos, pues son esto en lo que os acabo de contar. O sea, saben perfectamente que es mentira. Lo que ocurre es que a lo que ellos están respondiendo no es a los intereses de la mayoría, sino evidentemente a seguir manteniendo y sosteniendo, como os decía al principio, todos esos grandes beneficios de los que son verdaderamente sus patrones, aunque no sean para los que deberían estar trabajando, ¿no? Y bueno, ya os he soltado todo esto que decía yo que no me iba a enrollar tanto, pero me parece importante porque me parece que, aunque sea lo general o lo más abstracto, es lo que da sentido a todas las cosas que han estado contando mis compañeros, que son los que verdaderamente están sobre el terreno, han estado peleando por esto y saben lo que es luego llevar todas estas cosas a la práctica. Yo creo que todo el mundo sabe en este país, y por eso es tan importante y por eso les acojona tanto esto del municipalismo militante y un poco subversivo, ¿no? Primero, que se pueden probar muchas cosas, y después que históricamente el municipalismo en nuestro país ha tenido tanta fuerza que fue en otros tiempos capaz de cambiar un régimen por una república, y nada nos dice que eso no pueda volver a suceder. Por lo tanto, ánimo con las jornadas y que saquemos muchas experiencias para hacerlo posible. Gracias. Muchas gracias, Sol. Aquí en Andalucía también tenemos una presidenta maravillosa y que no miente nunca, igual que pasa en Madrid, y tampoco está privatizando la sanidad ni la educación, la tienes que matar para que diga ella lo contrario. Bueno, voy a empezar a leer en voz alta las preguntas que habéis trasladado
veo que no van dirigidas ni a Sol ni a Carlos en concreto. Bueno, pues si ambos queréis comentar alguna cosa sobre ello. La primera es si no es posible intervenir de alguna manera legal la arbitrariedad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria al carecer de una normativa para la intervención. Sí, claro, porque existe la capacidad ante una situación como esa de dar la batalla también en el ámbito legal. De hecho, Madrid lo hizo. Teníamos presentados 3 recursos en la vía contencioso administrativa que desmontaban completamente la actuación del Ministerio de Hacienda. Lamentablemente, lo que ha hecho la Ciudad de Madrid ha sido retirar esos recursos, porque lo que más quería el Ministerio de Hacienda era llegar a ese acuerdo, que conllevaba otras cosas, como la cabeza de alguno y tal, pero también la retirada de recursos. Era imprescindible que se retiraran los recursos, y Madrid aceptó retirar los recursos. Porque, lógicamente, cuando a ti te realizan una resolución administrativa, te intervienen cuentas, te hacen, y eso no está basado en ninguna normativa legal, el resultado de cualquier tribunal en el ámbito contencioso administrativo, aunque esté formado por militantes del Partido Popular, es que es muy complicado no dar la razón, en este caso a la Ciudad de Madrid. La Ciudad de Madrid estaba haciendo algo que yo creo que era fundamental, era dar la batalla también en el ámbito legal, no solamente en el ámbito de la modificación legal en el Parlamento, y bueno, pues era algo que había que también taponar. Y bueno, pues se retiraron los recursos. Se han retirado los recursos hace 3 meses. Por lo tanto, yo creo que se ha perdido una oportunidad de que quede claro, pues igual que ha ocurrido con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuando ahora acaba de decir algo bastante evidente, ¿no? Y es que es libertad de expresión el poder quemar fotos determinadas, ¿no? Me ha dicho el compañero Sarrión que me invitaba a Villalar, en el que tú estuviste, que vamos a tener una quema masiva de fotos, que creo que alguna es mía, pero hay otras que son de los Borbones. Bueno, pues como no nos habéis trasladado ninguna pregunta más, cerramos esta primera mesa, agradeciéndoles tanto a Sol como a Carlos y a Manuela, que se tuvo que marchar, sus intervenciones tan interesantes y tan enriquecedoras. Vamos a hacer un descansito de 10 minutos, oídme bien, 10 minutos, para luego dar comienzo a la segunda mesa y continuidad al programa. Muchas gracias.